Cristo Jesús. Amén. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículos del 3 al 8. Vamos a leerlo de manera alternada. Dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Todos. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Pueden tomar asiento. Pablo, escribiendo a Timoteo, está hablándole y lo está animando. Y le está diciendo a Timoteo: Timoteo, sigue adelante. Timoteo, al acordarme de ti y de tus lágrimas es algo que me llena de gozo. De tal manera que Timoteo, para la vida de Pablo, era de ánimo. Este joven Timoteo era un predicador joven y que Dios lo estaba usando. Y cada vez que Pablo se acordaba de Timoteo, le decía: Timoteo, me acuerdo de tus lágrimas y de tu amor y de tu entrega. Y cada vez que pienso en ti, me trae gozo a mi vida. Qué hermoso es como pastor acordarse de hermanos que traen gozo a nuestra vida. Amén. Pero por el otro lado es como una espina en nuestro corazón de cristianos que no traen gozo, sino traen vergüenza y traen dolor y traen angustia y traen tristeza. Pero Timoteo era un cristiano que traía gozo a la vida de Dios y traía bendición a la obra de Cristo. Ese era Timoteo. Y Pablo estaba diciendo: me gozo también de porque tu abuela, dice ahí, tenía una fe no fingida, y habitó esta fe primero en tu abuela y después en tu mamá Loida, y ahora en ti. Y qué bendición por mamás que se pararon por Cristo y que decidieron dar media vuelta y la espalda a la religión que traían antes, y ahora por fe siguieron a Cristo y compartieron el evangelio de salvación con sus hijos y con sus nietos. De tal manera que Timoteo era nieto de esta mujer Loida y de Eunice. Timoteo, de su abuela era Loida, su mamá era Eunice, y esa abuela, qué bendición, que fue salva. Y ahora no solamente la primera generación, sino la segunda generación, y muy posiblemente la tercera generación iba a conocer de Cristo. Quiero hablar en esta tarde acerca de cómo ganar a tus nietos. ¿Qué hacer? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para ganar a mis nietos? Ahora, yo no tengo nietos, pero a mí me gustaría que mis nietos un día fueran salvos. Y no solamente que fueran salvos, pero que mis nietos puedan ser Cristo, que puedan ser aquellos nietos como Timoteo, que traen gozo al pastor de la iglesia en donde terminen reuniéndose, que traen gozo y alabanza al nombre de Cristo por su servicio. Sabes, no es suficiente que nuestros hijos sean salvos. Creo que hemos perdido la pasión porque sirvamos al Señor, por vivir para Dios, porque decimos: ay, que mi hijo sea salvo, y ya con eso, que mis hijos sean salvos, y entonces ni nos preocupamos por hablarles de Cristo a nuestros hijos. Los traemos a la iglesia y vienen a la iglesia, y de repente nos dice nuestro hijo: ¿sabes qué, mamá? ¿Sabes qué, papá? Recibí a Cristo. Y decimos: ah, qué bueno.
un día recibí a Cristo y entonces nuestros hijos son salvos y crecen y viven una vida perdida, no sirven al Señor, no están metidos en la iglesia, no están sirviendo al Señor, no están participando, y entonces se casan con una mundana, se casan con alguien que no cree en Cristo, se casan con alguien de una diferente fe, y al final nuestros nietos terminan viviendo una vida perdida, sin Cristo, sin salvación, mucho menos de servir a Dios en una iglesia, de participar. ¿Por qué? De participar en algo para Dios. ¿Por qué? Porque dijimos, que mis hijos nada más sean salvos. Cuando tienes esa mentalidad, ya perdiste a tus nietos, a tus generaciones. Dicen que se aman a los nietos. El hermano, el pastor Ezequiel Salazar y el pastor Parada y varios pastores, el pastor David Cortés, varios pastores que nada más le preguntas, pastor, ¿y cómo están los nietos? Wow, no, mira, y aquí está la foto, y este es bien travieso, este lo quiero mucho, este también lo quiero mucho. Y si en realidad queremos a nuestros nietos en un futuro, yo sé, algunos estamos jóvenes, amén, no tenemos nietos, pero si realmente los vamos a amar, ¿qué estás haciendo ahorita para Dios? Venimos una vez al mes a la iglesia. Sabes, venir una vez al mes a la iglesia no estás ayudando a tus nietos para que sean salvos. Venir una vez en cuando y vivir una vida a medias, no estás ayudando a tus nietos para que sean salvos a la siguiente generación. Génesis capítulo 45 versículo 10 dice ahí, Génesis 45 versículo 10, el primer libro de la Biblia: habitarás en la tierra de Gosén. Está hablando José el soñador a su familia, a su padre, y le está diciendo: papá, mira, vas a venir a la tierra de Gosén y estarás cerca de mí. Y aquí está José el soñador, pero está hablando como el redentor, está hablando como aquel, como nuestro Cristo, como nuestro Salvador, diciendo, mira, estarás tú cerca de mí. Y Dios quiere que nosotros estemos cerca de Él. Estarás cerca de mí tú, y luego tus hijos, y luego los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes, y allí te alimentaré. Y cuando estamos cerca de Dios, Él me alimenta, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. José hablando a su padre, pero dándonos a entender cómo Cristo quiere que nosotros estemos cerca de Él. Éxodo capítulo 10 en el versículo 2. Éxodo capítulo 10 versículo 2 dice: y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos. Éxodo 10:2, para que sepáis que yo soy Jehová. Debemos nosotros de contar a nuestros hijos y a nuestros nietos lo que Dios ha hecho por nosotros, para que ellos conozcan quién es Jehová. Mi esposa y yo conocimos a una hermana en la iglesia del pastor Bob Gray hace 2 años, me parece, y nos estaba contando que su papá era pastor. Y nos contó que no solamente su papá era pastor, que su abuelo era pastor. No solamente que su abuelo era pastor, pero que su bisabuelo había sido pastor. Y que no solamente su bisabuelo había sido pastor, sino 5 generaciones hacia arriba habían sido pastores bautistas. Y podía trazar sus antepasados que habían sido pastores y cristianos hasta Adán y Eva. Bueno, no tanto, pero podía trazar hasta creo que la conquista, o ahí en donde llegaron la primera iglesia en Rhode Island, y la primera iglesia bautista de Rhode Island, y algo tenía que ver, pero ella decía, mis antepasados han sido pastores y cristianos, y gloria al Señor por aquellos cristianos que llegaron a Estados Unidos y que dejaron un legado de la Biblia, de la palabra de Dios y de la salvación. Yo no quiero que mis nietos vayan al infierno.
Gracias a Dios que mis hijos han sido salvos, pero yo no quiero que mis nietos vayan al infierno. Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Dios quiere que nuestros hijos sean salvos. Dios quiere que nuestros hijos vivan para Dios. Dios quiere que nuestros hijos vean a sus hijos salvos. Dios quiere que nuestros nietos y las futuras generaciones sean salvos. No es suficiente que nuestros hijos solamente sean salvos, pero tenemos que tener un vivo deseo que nuestros hijos vivan para Dios, que nuestros hijos tengan una fe genuina. Esa era la fe genuina de Loida, esa era la fe genuina de Eunice y ahora en Timoteo. Deuteronomio capítulo 4, versículo 9 dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos. ¿Y a quién más? Y a los hijos de tus hijos, el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo: reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán. ¿Saben tus hijos la Biblia? ¿Conocen tus hijos de la palabra de Dios? Dice, para que aprendan, versículo 10, para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarás a sus hijos. No solamente a tus hijos, sino a sus hijos. Pero aquí hay unas palabras importantes: para que aprendan a temerme. Hemos visto que el temor de Dios cada día es menos en nuestros hogares. No tenemos temor de Dios, no tenemos ese temor de reconocer que Dios está en todo lugar, que tenemos un Dios en los cielos, el cual nos juzga, pero también el cual nos ama y quiere que vivamos para Él. Isaías 59, 20. Isaías capítulo 59, 20. Dios quiere que nuestros hijos sean salvos, pero Dios quiere también que nuestros nietos, pastor, yo apenas tengo 12 años, 15 años, 18 años. Hay que pensar en ese futuro. En la mañana vimos acerca de Ana y la visión que tenía y la gran necesidad, y dijo: Señor, yo necesito que tú me des un hijo para que te sirva a ti. Isaías 59, 20 dice: y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Qué hermoso cuando hay generación y generación y generación que sirven a Jehová. Qué hermoso que podemos ver cómo se puede llegar a multiplicar la generación de cristianos que viven para Dios. En el instituto tenía uno de mis compañeros de cuarto, creo que fue Joel Sloan, fue Felipe Sloan, fue David Sloan. Tomás ya no me tocó, el mayor, pero ellos son 8 hermanos, y al ver la familia dije: wow, yo quiero una familia como ellos, yo quiero tener 8 hijos. Y bueno, Dios nos dio 8 hijos. Mi esposa y yo tuvimos 8 hijos. Uno está en el cielo, antes de que naciera partió con el Señor, pero Dios nos dio 8 hijos. 7 están aquí, pero cuando los conocí a ellos se levantaban y se reunían y cantaban y estaban ahí en el instituto cantando, y se reunían en un año, creo, había 6 de ellos. Y se reunían a cantar y a tener su devocional, y decía: wow, qué tremendo, qué hermoso. Y ahora que vemos a la mamá de ellos, a la hermana Billy Sloan, que es hermana del pastor Tommy Ashcraft, y cuando vemos fotos ahora de ella y todos sus 8 hijos y todos sus 50,000 nietos que ahora tienen reunidos, sirviendo al Señor, mira, de 2 ahora hay como 50,000. Bueno, no tantos, ¿verdad? Pero hay como 60.
Algunos de ellos tienen 8, 9 hijos. Nos pasaron, nos ganaron. Pero cada uno de ellos sirviendo al Señor. ¡Qué bendición! Que de 2 ahora tenga un ejército de 50 ganadores de almas, 50 jóvenes y señoritas que están sirviendo al Señor. Eso es lo que yo quiero. Yo quiero que mis hijos y los hijos de mis hijos sirvan al Señor. Pastor, pues no sé si es salvo. Creo que sí es salvo, ya tiene 10 años. Usted pregúntele, hermano, usted es el papá, usted es la mamá, usted debe de saber si son salvos o no. Ruth, si algunos se acuerdan de Ruth, Ruth llega de allá de Moab, regresa a Betel, a casa de Pan, se casa con Boaz y ella le dice a Noemí, tu Dios será mi Dios. Y ahora se convierte a Dios y se casa con Boaz, y Boaz y Ruth eran bisabuelos de David. El papá de David, Isaí, era nieto de Ruth y de Boaz. De tal manera que Isaí podía ver a su papá Obed y a la abuela Ruth sirviendo a Jehová, y ahora Isaí y sus hijos sirviendo a Dios. Qué bendición que nuestros hijos puedan servir a Dios. El hermano Tim, estábamos hablando ahorita que ya lleva como 5 años que se fue de aquí de Puebla, y Dios lo está usando, y gracias a Dios. Y el hermano Tim, su papá es evangelista y está sirviendo al Señor. Su abuelo fue pastor bautista fundamental, predicando la palabra de Dios, ganando almas, sirviendo al Señor. Y gloria a Dios por las generaciones que siguen, que sirven al Señor. No es suficiente con decir, mi hijo es salvo. Gracias a Dios. Gracias a Dios que nuestros hijos pueden ser salvos, pero que vivan por Cristo, que vivan y sirvan a Cristo. ¿Qué podemos nosotros hacer para que nuestros nietos sean salvos? Número 1, alza tu voz. Alza tu voz. En otras palabras, ora por tus hijos y por tus nietos para que sean salvos. No vamos a ir, pero Ana oró a Dios, y Ana le pidió a Dios y le dijo, Señor, por favor, dame un hijo varón y si me lo das, yo lo voy a dedicar a ti, será tuyo. Le voy a hablar de ti y lo voy a llevar a la iglesia. Pero ella empezó con una oración. Cuando mi esposa y yo nos enteramos de que estaba ella embarazada, estábamos allá en Santa María, California, en la casa de unos hermanos, y ella me dijo, ¿sabes qué? Estoy embarazada. Y en ese momento recuerdo que le di un abrazo y oramos, y le dije, ¿sabes qué? Vamos a orar. Y hicimos una oración por nuestro hijo y pedimos, no sabíamos qué iba a ser, ¿verdad? Pero finalmente fue hijo, Jafet. Y oramos a Dios y lo dimos a Dios y lo entregamos a Dios. Pero antes de eso ya estábamos orando, ya estábamos pidiendo y que fuera salvo y que sirviera al Señor, y que Dios lo use y por cada uno de nuestros hijos. Y como papás debemos de orar y pedir por cada uno de nuestros hijos y decirle al Señor, Señor, quizás ahorita no sé si hay alguien en internet que nos está viendo, ¿verdad? Tengo 5 años. Y a lo mejor no entendemos, pero a los 14 años yo ya empecé a orar por una esposa que amara al Señor y sirviera al Señor. Y como papás debemos de orar y alzar nuestra voz a Dios y pedirle a Dios, si mis hijos no son salvos y son pequeños, comenzar a orar desde ahorita y pedirle al Señor que sean salvos, y pedirle al Señor que Dios los use, y pedirle al Señor que Dios los tenga misericordia de ellos, y que sean usados y sirvan al Señor y vivan por Dios y tengan el temor de Dios. Y eso es alzar nuestra voz, alzar nuestra voz. Número 2, ¿qué más podemos hacer? Ahora, no empieza con la letra A, empieza con la letra H, yo lo sé, porque no copio mis mensajes de internet, los hago yo, amén. Pero habla de Cristo. Habla de Cristo. Número 1, alza tu voz. Número 2, habla de Cristo. Si quieres, escribe esa palabra sin H. Háblales de Cristo a tus hijos y a tus nietos. Regresen conmigo a 2 de Timoteo capítulo 1.
Segunda de Timoteo capítulo 1, dice la palabra de Dios, trayendo, versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida. ¿Sabes? Una fe no fingida se comparte. Una fe no fingida es una fe que se comparte. Una fe fingida es alguien que viene a la iglesia y pretende ser salvo, pretende que conoce a Dios, pretende que sabe de Dios y entonces es tiempo para hablarle a alguien de Cristo y ni sabe cómo hablarle, ni sabe cómo compartirle, quizás ni sabe qué es lo que Dios hizo por mí, cómo encontrar, ¿por qué? Porque quizás es una fe fingida, quizás es una fe que estás viniendo a la iglesia porque te trae tu esposo, quizás vienes a la iglesia porque te trae tu esposa, quizás vienes a la iglesia porque te trae tu mamá, tu papá, yo no sé, pero debemos de quitarnos esa fe fingida que tenemos y decirle al Señor: Señor, de ahora en adelante no voy a vivir una fe fingida, no voy a vivir una fe de mentiritas, no voy a vivir una fe de ahí nomás, voy a vivir una fe genuina, y una fe genuina se comparte. Eso es lo que hace una fe genuina. Una fe genuina se pone de pie y predica. Una fe genuina ve a alguien que necesita de Cristo y le habla de Cristo. Una fe genuina ve a sus hijos que no tienen a Cristo y está orando, y en el momento preciso e indicado le habla de Cristo y le dice: hijo, yo te quiero compartir para que conozcas y seas salvo, porque he estado orando por tu salvación desde que naciste, y ahora quizás ya tienes esta edad para que escuches y entiendas y seas salvo. Pastora, ¿ya qué edad hay que hablarles? Yo no sé, pero tienen que entender. No les puedes hablar de 1 año, de 2, de 3, de 4, de 5 quizás, pero quizás a los 6, a los 7 ya entienden. Pide al Señor que te dé sabiduría, y cuando ya ellos empiezan a preguntar, ya tú les puedes compartir. Ellos necesitan escuchar de Cristo, de una fe no fingida. Háblales de Cristo. Número 3, actúa. Da un buen testimonio a tus hijos y a tus nietos. Y no estoy diciendo de actuar, de nada más actuar y pretender. Estoy hablando de actuar genuinamente. Estoy hablando de que cuando Dios dice que debemos de caminar en el Espíritu, Dios dice: anda en el Espíritu, camina en el Espíritu, vive como cristiano. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Vive para Dios, actúa como si fueras cristiano. Porque eso es lo que debemos de hacer, vivir como cristianos, de tal manera que debemos de dar buen testimonio. Debemos de dar un buen testimonio. Lucas capítulo 1 versículo 5 dice ahí de los papás de Juan, Zacarías y Elizabeth, que eran los papás de Juan. Vean lo que dice Lucas capítulo 1 versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth con S. Ambos eran justos delante de Dios y andaban ¿qué? Irreprensibles. En otras palabras, tenían un buen testimonio. Vivían para Dios, vivían para Cristo. Una fe no fingida se comparte, pero también una fe no fingida se vive. Amén. Una fe no fingida se vive. Alguien que cree en Cristo vive para Cristo. No anda con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. No anda con un pie en el pecado y un pie en la Biblia. No anda con un pie en la pachanga y un pie aquí sirviendo a Cristo. Porque una fe no fingida se vive, se demuestra con un buen testimonio, actuando y viviendo, sirviendo al Señor. De tal manera que no puedes tú, siendo cristiano, hablar con tus hijos llegando borracho y diciéndoles: tienes que ser salvo. Y tus hijos van a decir: pero mi papá, mi mamá ve la vida que ellos tienen,
y ¿sabes quién nos conoce más? Nuestros hijos. Podemos engañar al pastor, podemos engañar a los vecinos, podemos engañar al diablo, podemos engañar a muchas personas, pero no podemos engañar a nuestros hijos. Y nuestros hijos ven nuestro vivir, nuestros hijos ven nuestra genuidad, nuestros hijos ven si servimos o no servimos, nuestros hijos ven si somos hipócritas o no lo somos. Vive una vida para Dios, y cuando tú vives una vida para Cristo, nuestros hijos lo van a ver. Porque una fe genuina se vive. Una fe genuina no anda uno por acá y para allá batallando y tambaleándose y de un lado a otro como la onda del mar. Una fe genuina se vive y debes de tener un buen testimonio. Cuando tú comienzas a tener un buen testimonio, tus hijos van a ver y van a decir: wow, yo quiero vivir esa fe que vive mi papá, yo quiero vivir esa fe que tiene mi mamá. Ve lo que dice 2 de Timoteo 1, 2 de Timoteo 1, versículo 8, dice: por tanto, 2 de Timoteo 1, 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Y aquí está hablando, sí, yo entiendo que Pablo le está diciendo: no te avergüences de hablar de Cristo, pero también, hermano, no te avergüences de dar y ser y tener un buen testimonio. Tenemos nosotros que dar un buen testimonio. Si yo quiero que mis hijos vivan para Cristo, y si yo quiero que mis nietos y la siguiente generación vivan para Cristo. Un cristiano que vive una fe de a mentiritas, un cristiano que vive una fe fingida, va a ver a sus hijos salvos, pero no va a ver a sus nietos salvos. Solamente a mis hijos. ¿Por qué? Porque los traje a la iglesia y los traje, no queríamos ir, pero pues los teníamos que llevar para que saber si de alguna manera allá en la iglesia se arreglaban. Y gracias a Dios que en ocasiones Dios hace algo en la vida de tus hijos, y a lo mejor no en la tuya, y nuestros hijos se prenden. Y es por la gracia y la misericordia de Dios. Pero tú debes de vivir para Dios. ¿Por qué? Porque tienes una generación y la siguiente en peligro. Si no vives para Cristo hoy, tus hijos y tus nietos van a ir al infierno mañana. Tienes que vivir para Cristo hoy. Número 4, actívate, participa como un cristiano activo en tu iglesia local. Sirve al Señor. Qué gozo y qué bendición es venir a ganar almas con el esposo y la esposa y los hijos, porque están haciendo algo, están sirviendo, están participando, están sirviendo en la iglesia local. Dice ahí versículo 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 8, dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Y luego dice: sino que participa. Pablo le está diciendo: mira, Timoteo, participa. Y de la misma manera que Loida y Eunice participaron y estaban activas y estaban sirviendo, le estaba diciendo Pablo a Timoteo: tú también debes de participar. Esdras capítulo 3, versículo 8. Y les voy a dar de una vez el siguiente versículo, Ageo capítulo 1, porque están entre hojas ahí, antes de Mateo y después de Génesis, amén. Pero ve lo que dice Esdras capítulo 3, versículo 8. Esdras 3, 8. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas. Esdras 3:8. Y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Como Ageo estaba predicando, vayan ahora a Ageo. Ageo estaba predicando, Dios lo envía a Ageo para motivarlos y para darles un arranque, porque se habían detenido.
Se habían detenido. Cuando llega Esdras y comienzan a levantar el templo, vienen y dicen: ¿y por qué están haciendo eso? Dejen de hacer eso. Y como que lo dejan de hacer. Lo dejaron de hacer. No dijeron: no, Dios nos dijo y nos pidió. Como que se inflaron bien rápido. Como que el diablo vino y les dijo alto, y dijeron ellos: bueno, y se sentaron. Y entonces Dios mandó a Ageo para que les dijeran: hey, échenle ganas, sigan adelante, actívense. Vean lo que dice Ageo 1:13. Aquí está otra vez, muy similar a lo que leímos en Esdras. Ageo 1:13 dice: entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros. Gracias a Dios cuando Dios está con nosotros, amén. Versículo 14: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Actívate en su obra, comienza a trabajar en su obra, intégrate más. No es suficiente con venir y sentarte, no es suficiente con venir y escuchar. Actívate, dile, habla conmigo, habla con alguno de los hermanos encargados de algún ministerio: hermano, yo quiero participar, yo quiero ayudar en algo, ¿qué puedo hacer? Hay mucho que podemos nosotros hacer. Familia tras familia han venido que solamente vienen y no participan y no se activan y no están sirviendo y no están trabajando. Hay muchas cosas. Por ejemplo, el día sábado hay una actividad aquí en la iglesia de fundamentos familiares. Puedes venir y pretende como que estás ayudando a las hermanas en la cocina, y con eso estás sirviendo en la obra. En la mañana tuvimos ahí una fuente de chocolate. Haz como que mete los bombones y los das a alguien más, y te comes uno de vez en cuando. Mira, trae bendición el servir, amén. Haz algo e intégrate, Dios va a bendecir eso. Familias hemos tenido que han venido y de repente muere la abuelita. Había una hermana que venía bien fiel a la iglesia, murió la hermana, la abuelita, y los hijos y los nietos ya llevan como 10 años que no sé dónde están, porque venían por la abuelita. Dejó de venir la abuelita, que a lo mejor ya están hasta en la cárcel. Hermano, tienes que activarte, tienes que trabajar y servir y decir: esta es mi iglesia, esta es mi iglesia, este es mi pastor, aunque esté todo yo feo, amén. El 20 de septiembre puedes hacer una colecta para una cirugía plástica, amén. Que estos ojos chinitos y hermosos se hagan más chinitos, amén. Pero actívate. ¿Cómo puedo yo ganar a mis nietos? Tú sirviendo más en la iglesia local, así los puedes ganar. Pero ¿eso cómo? Sirve más en la iglesia local, tus hijos van a comenzar a servir en la iglesia local, tus nietos después van a comenzar a servir en la iglesia local. Número 5, anima a tus hijos. Ve lo que dice en 2 de Timoteo capítulo 1. 2 de Timoteo capítulo 1, le dice Pablo en el versículo 6 a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Pablo estaba diciéndole a Timoteo: mira, Timoteo, anímate, aviva el fuego que hay en ti. La palabra de Dios dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos. ¿Para qué? Para que no se desalienten, para que no se desanimen. Dios quiere que yo los anime en vez de desanimarlos. Hay varias maneras que tú puedes hacer para que nuestros hijos se animen. Los puedes animar. Ve, esto es bien importante. Los puedes animar animándolos. ¿Ven? Mi esposa es bien buena en esto, en cuanto a mí se refiere, porque el día, normalmente el sábado en la noche o el domingo en la mañana, se acerca a mí y me dice: you are awesome. Me dice: tú eres maravilloso, tú eres esto y aquello. Ahora toda la semana me dice un montón de cosas que me entristecen.
Pero ya por lo menos el sábado en la noche y el domingo en la mañana me echa aplausos. No, no es cierto. Pero gracias a Dios por papás que animan a sus hijos. ¿Y cómo los puedes animar? Simplemente diciéndole: hijo, estoy bien orgulloso de ti. Hija, estoy bien orgulloso de ti. Sigue adelante, qué bueno que vas a la iglesia, qué bueno que estás leyendo la Biblia, qué bueno que estás diezmando, qué bueno que estás ofrendando y dando a los misioneros, y trabajaste ahí y ganaste 100 pesos y diste una ofrenda, o saliste a ganar almas, o hiciste algo para el Señor. Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, aviva el fuego. Tienes un fuego del don de Dios. Dios está en ti, Dios te quiere ayudar, y échale ganas, Timoteo. Anima a tus hijos animándolos. Dile a tus hijos: sigue adelante, échale ganas, tú sí puedes. Anima a tus hijos amándolos. Hay que amar a nuestros hijos, a todos por igual. ¿Por qué? Porque si amas a uno, el que se parece a ti, y no quieres al otro porque está medio feíto, se va a desanimar. Y lo tienes que animar y amar de la misma manera. Hay que amar a todos nuestros hijos de la misma manera y decirles eso: hijo, hija, te amo. Tenemos que decirles a nuestros hijos que los amamos. Anima a tus hijos disciplinándolos. ¿Ven? Y esa disciplina es como: échale ganas, sigue adelante, no te portes mal. Porque dice la palabra de Dios que Dios a quien ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Como papás tenemos que animar a nuestros hijos. ¿Te estás portando bien? Ok, aquí está un premio, te voy a animar. ¿Te estás portando mal? Aquí hay un castigo. ¿Por qué? Porque te estás portando mal. Tienen que ver que hay consecuencia de su pecado, pero también hay consecuencia o bendición por servir a Dios. Pablo dijo a Timoteo: Timoteo, me acuerdo de tus lágrimas, me llenas de gozo, y me acuerdo y me traes a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Sabes, no seas un falso cristiano. ¿Te han dado alguna vez un billete falso? Mira, esos billetes falsos no sirven para nada. Y Pablo dice: eres y tienes una fe que no es falsa, una fe genuina. Entre más vivimos un genuino cristianismo para Dios, Dios nos va a dar hijos que puedan ser salvos y que vivan para Dios. Pero un día, cuando mis hijos se casen y tengan 45, 50 años por ahí más o menos, y tengan nietos, bueno, no ellos, yo tenga mis nietos en unos 100 años, que Dios tenga misericordia para que sean salvos también y vivan para Dios también. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que nos ayudes